8. El death metal en el siglo XXI. Pongo hincapié y una división de este momento preciso, que yo considero desde mi punto de vista por supuesto, lo que el death metal erosionó de una forma que, se ha logrado un sonido y calidad auditiva bastante equilibrado, por no decir un sonido pulido en ejemplos más significativos. Y bueno, ¿por qué razones? Pues por el factor y lo que es relevante dentro de toda la evolución del death metal y en general, es el hecho de que han cruzado un nuevo milenio, los 2000 claramente, lo cual se da por garantizado las novedosas tecnologías que fueron un apoyo indirecto, amoldándose a la etapa colectiva moderna, y consiguiendo una brutalidad musical mucho más densa, sólida y extrema, aún para bandas no afincadas al death metal y ramas extremas. Esto último es una base promedio, lo que quiere decir que estas modalidades eficientes son por defecto, lo que gratifica unos resultados ciertamente más que buenos para todo seguidor afán de esta música tan diferencial del resto. Otras razones son las de la incorporación de los estilos y subgéneros anteriores que habían eclosionado a finales de la década de 1990, que en un principio de su crecimiento y experimentación, ya existían bandas excelentes especializadas a dichas tendencias premodernas, que ahora se introducen como anillo al dedo con la nueva llegada del siglo XXI, lo cual ha sido también desfavorecedor, pues estos estilos citados tales como el brutal death, progressive death, slam death, blackened death, el tan amado / odiado melody death, fusiones como el death / thrash, death con el groove, black death, death doom, industrial death, etc. y la rama que precisamente se llenó de popularidad el tan marcado technical death metal. Menciono este último porque fue el sucesor de técnicas que han contribuido a la insuflación del death, con la llegada de múltiples grupos que, mientras que otros daban estructuras y composiciones más sencillas de realizar, por el otro continente se han regido por mayores producciones complejas, bases y técnicas mucho más elaboradas, lo que añade cierto atractivo adicional para bandas incluso no arraigadas a subgéneros o caigan en categorías como progresivo y técnico respectivamente. Además de todo esto, también se acrecenta con los afanes de la modernización de los ordenadores y aparatos electrónicos en sí, provocaron una difusión mucho más presente, lo cual hace que a diferencia de la época dorada del death metal, en donde los grupos se enriquecían de reconocimiento gracias a los múltiples métodos de publicidad, ahora son difamados de manera individual de modo que hasta los mismos seguidores pueden hacer el propio marketing y difusión hacia bandas tanto comerciales como clandestinas o jóvenes en algunos casos ejemplares. Cabe recalcar el hecho de la atención que se llevó por este preciso momento, fue gracias a bandas comerciales o ajenas al death metal, tales como Nightwish, Sonata Árctica, Children of Bodom, Megadeth, Dream Evil, Amon Amarth, Alice in Chains, Judas Priest, Iron Maiden, Pantera y muchos más que despertaron el interés hacia los jóvenes y adultos jóvenes, prácticamente solventando la cantidad considerable de seguidores al death metal y heavy metal en general, e incluyendo la enorme variedad de entornos musicales, que abarcan y poseen cada segmento del metal en sí, con lo cual muchos subgéneros han tomado todo el régimen y legión de seguimiento, por sus propuestas revolucionarias y frescas para el momento. Estos años se han caracterizado por bandas tan marcadas y destacables como Vader, Ate Eternal, Severed Savior, The Edge of Flesh, Decapitated, Spawn of Possession, Anata, Arsis, Quo Vadis, Neuraxis, Psychroptic, Auguri, Bloodbath, Martyr, Nunslaughter, Crisium, Kronos, Sadist, Decrepit Vid, Theory in Practice, Incision, etc., etc., etc. Entre los contras de estos años son que, pocas bandas realmente logran sucumbir al éxito y popularidad, mientras que el 90% del resto, ni siquiera llegan a ser tan rebuscados, que hasta no completan totalmente su trabajo musical, o incluso duran poco tiempo de actividad relativamente. Lo extraño y sorprendente de esto, es que resulta que este defecto, ya era una molestia hace ya años atrás, lo que nos deja a entender que ese detalle termina por arrastrarse con el paso de los años, da igual si se conocen grupos nuevos, la popularidad es en pocas ocasiones, por lo que no existe una oportunidad necesaria, o por lo menos equivalente o justa, ante dichas bandas. Sin embargo, la cálida acogida del metal en general, se ha envuelto en una perspectiva singularmente agradable para el estilo, todo gracias a los aportes de numerosas bandas, discográficas, las múltiples mezclas de estilos, gustos y propuestas musicales, la diversidad de las líricas que trascienden, y demás factores que contribuyen de manera que, el relevo de los subgéneros del death metal en sí, puesto que la oleada de entre la década de los 2000 se ha visto envuelta / compuesta casi mayoritariamente por el brutal death,
Death, Progressive Death y sobre el que citamos anteriormente el Technical Death Metal, estos subgéneros fueron las modas, de cierta manera, las que prevalecieron entre estos años, por sus novedosos sonidos, que si bien no fueron tan revolucionarios que el Death en los 90, sí que fue una escena más que marcada y diferenciada, lo suficiente como para llevar al Death Metal de nuevo en producción, mucho mejor que a mitad de los años 90. No obstante, llegaron a asentar el metal, a convertirlo en un género de culto, pues con todo lo dicho, ahora a ciertos segmentos de grupos, que la dedicación al death y el resto de estilos del metal, han hecho que su persistencia lograra sostener al death tal y como se encuentra hoy en día. Por lo que además del repertorio de las bandas de death metal técnico, ahora hay nuevas caras del siglo XXI, aquellas pertenecientes a países no muy influenciados por el death, por ejemplo, de República Checa, Nepal, Egipto y muchos más, haciendo que el metal se expanda aún más que ya establecido, con lo cual hay bastante elenco brutal de las nuevas escenas internacionales. A continuación, presentamos la lista de los discos que influyeron mucho en los nuevos avances tecnológicos, y que abarcan técnicas modernas y que algunos mantienen ese enfoque clásico sin perder la novedad sonora, 2002-2004. He is sent to the windows, the fury of the beast of the one, but he said himself.